Ya. Entonces, entre el año de 1905 y 1909, William Bateson, biólogo y genetista inglés, y Wilhelm Johansen, un botánico genetista, ¿sí?, introducen el término gen como expresión para los factores unitarios, que se ha demostrado que están en los gametos por investigaciones modernas, ¿sí? En 1910, Thomas Morgan demuestra que los genes se encuentran en los cromosomas, ¿sí? Que residen en los cromosomas. En 1948, Edward, George y Dalet demuestran cómo se codifican las proteínas, ¿sí? Descubren el dogma central de la biología, cómo el ADN es, la información del ADN es copiado a una molécula de ARN, ¿sí? Y luego es traducida al lenguaje de proteínas, ¿ya? En 1953, los biólogos estadounidenses Francis Crick y, y James Watson, ¿sí?, descubren la estructura de la doble hélice de la molécula de ADN, ¿ya? En 1966 se descifra el código genético. En 1972, Paul Berg construye en el laboratorio el primer ADN recombinante, ¿sí?, lo que se llama in vitro. Genes de una especie son introducidos en otra especie. Eso es el ADN recombinante y funcionó correctamente, ¿ya? En 1975 se celebra la conferencia en California que se propone pautas para la experimentación con ADN recombinante. Sí, entonces ya crear ADN recombinante en bacterias se inició principalmente, ¿ya? En 1982 se consigue el primer ratón transgénico, ¿sí? Es decir, le pusieron otros genes al genoma propio del ratón. En 1982, la empresa Eli Lilly produce insulina a través de la técnica de ADN recombinante, ¿sí? Entonces, en 1983 se describe un método, ¿sí?, que es la cadena de polimerasa, el PCR. Entonces, que permite replicar genes específicos con gran rapidez. Sí, entonces es una técnica que se utiliza en laboratorio. Entonces, justamente se está utilizando para la determinación de, de personas infectadas por el virus del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Entonces, utilizan esta técnica de PCR que es cadena de polimerasa. Entonces, es amplificar genes. En este caso van a amplificar el material genético del virus. Ya en 1986, la creación de las primeras plantas transgénicas. ¿Qué son las plantas transgénicas? Básicamente es introducir un gen de otra especie. ¿Sí? ¿Para qué? Para mejorar el producto, para que sea resistente a las plagas, ¿sí?, para que tenga un mejor aspecto, para que sea más nutritivo, ¿sí? En 1984 se desarrolla accidentalmente el ADN fingerprinting, o sea, la huella genética, un método que permite la identificación de la persona a partir de su material genético.
En 1995 completan la primera secuenciación de dos organismos, ¿sí? De dos bacterias. Hacen el genoma de dos bacterias. Y en 1996, ¿sí? Se da el primer mamífero clonado, que es la oveja Dolly, a partir de una célula, adulta, ¿sí? Entonces, Iwan Wilmut del Instituto Roslin, Instituto de Escocia, produce la primera oveja clonada, llamada Dolly. Entonces, y en 2001 se publica el primer borrador del genoma humano, ¿sí? Es decir, el proyecto del genoma humano que se inició en 1990, se termina el primer borrador en el 2001, ¿sí? Entonces ya descubren el código genético.